La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Este pasaje que hemos estado estudiando y seleccionando de Ageo, capítulo 2, versículo 9, nos ha ido revelando un principio. Y ese principio es que Dios tiene preparada y destinada una mayor gloria para todos aquellos que caminan bajo su orden. Dicho en otras palabras, para todos aquellos que se amparan bajo la ciudadanía del reino de Dios. En estos días esta semana en la cual se desató este conflicto ya bélico, había un conflicto de mucho tiempo atrás, pero de manera ya bélica entre Rusia y Ucrania, nos recuerda cómo las grandes manifestaciones, tanto de destrucción como también de bendición, son un tema de ciudadanía, de reino, son un tema de dominio, un reino contra otro, un sistema contra otro. Así es la vida. Y es lo que tú y yo, a veces tal vez sin darnos cuenta, es también tú y yo lo que vivimos y las luchas que tenemos sobre qué sistema te conduces, qué sistema es el que provee la guianza y los recursos para tu vida o para la manera como haces negocios o para tu familia. ¿Cuál es el sistema sobre el cual te conduces? Y a nivel naciones es algo bastante evidente. Y te das cuenta que en un conflicto tienes millones de rusos y como habitantes o ciudadanos rusos, millones de ucranianos. Algunos de ellos son hermanos, familiares, por la cercanía, por el territorio que compartían incluso desde tiempos innumerables. No se diga cuando ambos países eran parte de una misma sociedad que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y familias eran compartidas con ambas nacionalidades. Sin embargo, en una misma familia, la ciudadanía es la que hace la distinción entre la bendición o la falta de ella, siendo de la misma familia. La ciudadanía manda. La ciudadanía es lo que dice, hay un conflicto, son miembros de la misma familia, pero tú y tú y tú, por ser ciudadanos rusos, reciben nuestro amparo. Y tú y tú, al no ser ciudadanos rusos, reciben nuestra agresión. Es importante que tú y yo siempre tengamos conciencia de los principios, porque los principios se aplican y van rigiendo muchas cosas, muchos órdenes de nuestra vida. La ciudadanía manda. Y cuando hablamos de que en el orden de Dios, estamos hablando de en la ciudadanía del reino de Dios. O sea, ¿cuál es la ciudadanía? ¿Dónde está ese reino? ¿Es alguna asociación religiosa, el reino de Dios? El reino de Dios es lo que Jesucristo vino a compartir. Y no se trataba de una religión. Él nació en el sistema judío y él ya tenía una religión, pero no vino a hablar de esa religión. Él vino a hablar del reino de Dios. Así comenzó su ministerio, Marcos capítulo 1, hablando del reino de Dios. El reino de Dios es la ciudadanía para aquellas personas que ponen su confianza en el Dios del universo, ese Dios verdadero que todo lo ha creado y que es un Padre de amor incondicional. Y al mismo tiempo es Jesucristo como ese Padre o esa manifestación del Padre entre nosotros que vino a acercarnos al corazón de Dios y a hacer posible la ciudadanía a través de ser parte de su familia simplemente por la fe, simplemente por uno rendir su confianza y acreditar lo que Él hizo por nosotros. Ahora,
En este contexto bélico y en este contexto, yo quisiera que entendamos un poco más acerca de cómo se abre la puerta para que una mayor gloria aparezca en nuestras vidas, aún a pesar del momento que podamos vivir, incluso si ese momento es tu día de conflicto. Tal vez hay personas que en este momento están en su día de victoria. Otros están en su día de conflicto. Otros están en un lugar intermedio de esas dos. Pero esto no depende de las circunstancias, sino que Dios tiene un principio, y es que la gloria posterior siempre va a ser mayor que la anterior. Lo hemos dicho con otras palabras. Eclesiastés capítulo 7, versículo 3. Nunca digas que los tiempos pasados fueron mejores, porque nada de esto vas a hablar con sabiduría. Significa que pudo haber habido tiempos muy buenos atrás en tu vida, muy buenos, y eso no se pueden demeritar, ni ignorar, ni dejar de apreciar. Tal vez hasta los puedas celebrar ese tiempo. Pero lo que dice la palabra es: ¿te parecieron muy buenos esos tiempos? Bueno, bajo la ciudadanía del reino de Dios hay un principio y una ley que rige tu vida, que está para ti, y es: los tiempos que vengan no van a ser iguales que lo mejor que has vivido antes, van a ser mejores. A veces uno dice: pero ¿cómo? Yo ya humanamente no lo veo. Y por eso hay alabanzas que me encantan, oraciones que hacemos, aunque no pueda ver, yo sé que tú estás trabajando en eso. Hazlo con fe, ora con fe cuando estamos en esos tiempos de alabanza. No son rezos, no son repeticiones mecánicas. Es una manera de todo mundo sincronizarnos en hablar sobre la misma idea. Y qué lindo que lo podamos hacer con arte, con música y canto. Pero es tu oración personal, aunque no lo puedas ver. Y posiblemente hoy en día la nación de Ucrania, que está en su día de conflicto, no ve humanamente cómo puede haber una mayor gloria para ellos. ¿O tú la ves, humanamente hablando? No. Pero aquí es donde la historia nos ayuda para darnos cuenta de las cosas que son posibles, y que son posibles porque Dios en su misericordia lo permite, lo propicia. Santiago capítulo 1 dice: todas las cosas buenas son porque vienen de Dios. Toda buena dádiva, todo regalo perfecto es porque viene de parte de Dios. Lo natural en este mundo, ese sistema caído, es que lo malo se dé. Lo bueno es la grande y preciosa excepción de un Dios que tiene misericordia y permite que muchas cosas buenas sucedan. ¿Tú ves futuro? ¿Qué te parecería si yo te pongo una frase que se escribió en un artículo de Harvard Business Review? A mí me gusta mucho esa revista. Y dime qué piensas ahora con los ojos del momento que estás viviendo, el año 2022. Estoy más asustado de los japoneses que de los rusos. Cuando una cosa la ves fuera de contexto, pues te puede provocar reacciones que dices: ¿qué es esto? Escogí una frase de un artículo que escribió Peter Drucker, para muchos el padre de la administración moderna. Así que si a ti te gusta la administración, si te dedicas a la administración, Peter Drucker es como tu gurú. Y a los que nos hemos especializado en estrategia y nos gusta la estrategia, Michael Porter es nuestro gurú. Pero sea quien sea, Peter Drucker escribió un artículo llamado Detrás del éxito de Japón. Y ese artículo se publicó hace mucho tiempo, en el año 1981, un año interesante porque está justo en una de las cúspides de la Guerra Fría que involucraba a la Unión Soviética. Entonces tampoco está tan fuera de contexto de lo que hoy estemos sintiendo esta frase. Ahora déjame ponerla en el contexto correcto, de dónde sale, porque dicho así alguien diría: ay, ahorita todo el mundo le tiene miedo al oso ruso, y empezamos a darnos cuenta de profecías y Og y Magog y tantas cosas que están ahí detrás de eso, y dices: ¿cómo es que alguien dice estoy más asustado de los japoneses que de los rusos? Bueno, el contexto es un contexto de nación, de prosperidad en los negocios,
como nación. Así que simplemente quiero decirte algo que tal vez ya lo sabe todo mundo. Japón es una historia de éxito, porque después de la Segunda Guerra Mundial quedó gravemente lesionado. No es el comienzo de un conflicto. En el año 1945 era tan grande la devastación que estaba sufriendo ya el país en la guerra, por la guerra, que incluso tenían escasez económica. Ya la crisis económica era fuertísima. Ya incluso no tenían gasolina muchos aviones para regresar en el Pacífico. Surgieron los kamikazes, acciones desesperadas para tratar de debilitar el avance de sus enemigos, que era el ejército de Estados Unidos. Ya tomaban aviones y lo que hacían era vaciar toda la artillería que tenían contra los acorazados en el mar, en el Océano Pacífico, y cuando ya no tenían más metralla que vertirles, tomaban el avión y se mataban, estrellándose contra ellos, tratando de provocar el mayor daño. Era desesperada. Y por si fuera poco, en el mes de agosto de 1945, un hecho inédito en el mundo, la primer bomba nuclear, una bomba atómica, fue desatada y arrojada no a bases militares, sino sobre una ciudad. Así que, y luego a los pocos días, se repite la dosis. Primero Hiroshima, después Nagasaki. El poderío del ejército de Estados Unidos implacablemente cayó sobre ellos. Inmediatamente se rindieron. Pero quedó devastado ese país, devastado. ¿Cómo crees que hayan quedado la economía de Hiroshima y Nagasaki? Sin embargo, las ves que hoy siguen en pie. Si alguien tiene curiosidad, vea cómo se ven las ciudades de Hiroshima y Nagasaki en Google. Lo cierto es que este artículo, de donde está esa frase, la frase completa dice así: estoy más asustado de los japoneses que de los rusos, un joven abogado me dijo recientemente. Sin duda, los rusos están dispuestos a conquistar el mundo, pero su unidad se impone desde arriba y es poco probable que sobreviva a un gran desafío. Los japoneses también quieren conquistarnos, pero su unidad viene desde su interior. Pero su unidad y su fuerza viene desde su interior. La persona que escribió, no sé cuál tenga su relación con Dios, tal vez ninguna. Esto es un artículo y Harvard Business Review, no son artículos de religión, son casos de estudio de la economía del mundo. Y Peter Drucker lo cita y dice, este país actúa como un superconglomerado, porque su fuerza y la fuerza de su unidad no se impone desde arriba, surge desde su interior. Yo estaba leyendo el artículo en otro momento, en otro tiempo, me entusiasma porque ves las cosas que funcionan, y funcionan porque están caminando sobre los principios correctos. Aunque no conozcan de dónde surgen esos principios, ni el autor de ellos, pero como son principios que son correctos, funcionan en todo aquel que lo ponga en práctica, no importa qué relación tengan con el autor de los principios. Y este principio es un principio que me recuerda del modelo de Dios para el ser humano. Lo hemos dicho aquí muchas veces. ¿Cuál es el modelo que Dios tiene para relacionarse, para caminar, para operar, actuar junto con el ser humano? Como los rusos, la imposición desde arriba para caminar bajo una misma visión que da unidad. Muchas personas que conocen a Dios creen que ese es el modelo con el que Dios actúa. Y la Biblia no nos enseña eso. La Biblia nos enseña que el modelo con el que Dios se relaciona con el ser humano para actuar con él es un modelo de empoderamiento, donde la persona es empoderada desde el interior.
Y cuando ese empoderamiento lo ves en una nación, pasan cosas como esta. Japón quedó devastada. ¿En qué lugar crees que tenía su economía en el mundo? En los pisos de abajo, lejísima. Sin embargo, 15 años después de haber sido azotado con las bombas atómicas, solo 15 años, tal vez para alguien sea mucho, tal vez si tienes 17 creen que hace 15 son muchos, pero los que ya pasamos, ¿verdad? 15 es nada. En 15 años se convirtieron en la quinta economía ya del mundo. 15 años después de que les caen bombas nucleares. Ucrania, bajo el orden del Dios que te ama, hay una mayor gloria preparada para ti. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y no son esperanzas tontas. Hay muchos casos de éxito sobre los principios correctos, incluso a nivel naciones, incluso a nivel de personas que no conocen la autoría de esos principios y no tienen una relación personal como tú y yo, que somos miembros, ciudadanos de un reino con leyes poderosas y ejército poderoso y un rey de amor incondicional. Y sabes, en 15 años fueron la quinta economía. Y simplemente para cerrar este ejemplo, en ese 1960 ellos tenían su Producto Interno Bruto era del 8%, era equivalente del 8% al de Estados Unidos, que era y sigue siendo la economía más grande del mundo. En 1960 Estados Unidos era la número 1, el quinto lugar Japón, y ellos representaban el 8% del número 1. Pero le echas otros 15 años después, y en 8 años después, no 15, 8 más, 1968, seguían ascendiendo, ya eran la segunda economía más grande del mundo. Tú dices, pero ¿cómo es esto? El país devastado. Pon tu vida ahí como un ejemplo. Pon algo que tú sientas que en tu territorio haya sido devastado. Tal vez con injusticia, como Rusia invade Ucrania, o la injusticia con la que los mismos japoneses quisieron conquistar el Pacífico e invadir incluso Estados Unidos. Y 8 años después, en ese segundo lugar, su economía era el 14% de la economía más grande del mundo, que era Estados Unidos. Y para cerrar, 10 años después a eso, 1978, seguían siendo la segunda economía más grande del mundo, pero la diferencia es de que ya no eran el 14% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos, ahora eran el 43% del Producto Interno de Estados Unidos. ¿Qué es esto? Con razón el señor Drucker, pocos años después del 78, en 1981, hace un flamante artículo detrás del éxito de Japón. ¿Qué tiene esto para nosotros hoy? Yo creo que ya lo has percibido, ¿verdad? La gloria posterior de la casa, y yo voy a agregar, porque la palabra de Dios también lo dice en otro lugar, de la casa que fue sembrada sobre la roca, de la casa que está sobre los cimientos de los principios del reino de Dios, tiene un destino hacia adelante, tiempos mejores. Y no un tiempo mejor como un mejoralito, y vivir de las dádivas que alguien te haga por misericordia. Hablamos de gloria, de gloria. Y sabes, este principio, como lo hemos estado viendo, Dios le imprime recursos. En este pasaje de Ageo, hablando de un templo, ¿se acuerdan? Ya lo hablamos la semana pasada, físico, me encanta. Dice, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la ves ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, esfuérzate, dice el Señor. Cobra ánimo, lo vuelvo a repetir. Es fácil y es entendible, es lógico, es normal. Si tú estás viendo tu país devastado,
una parte de tu vida o toda tu vida devastada, que te desanimes. Claro. Pero entonces aquí viene la palabra de Dios a decir: cobra ánimo, anímate y esfuérzate. Sí, hay que esforzarse, hay que caminar, es difícil. Pero luego el Señor te da una garantía. Mía es la plata, versículo 8, y mío es el oro. O sea, los recursos me pertenecen y los pongo a tu disposición. Así que piensa en el proyecto hacia caminar por una senda que te conduce a esos tiempos mejores. Tal vez el tiempo mejor, como Japón, no vino en 1946, ¿verdad? Tal vez no vino en 1950, pero ya estaban en la senda correcta. Solo es cuestión de tiempo para que salga el amanecer. Y dice: mía la plata y mía es el oro, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho el Señor, y daré paz en este lugar. Tengo una noticia para todos aquellos que quieren caminar en este tipo de sendas. La mayor provisión, por más que el oro, la plata y los recursos, aunque también Dios tiene eso, Dios ya la dio a través de Jesucristo para hacer posible proyectos que humanamente son imposibles de transformar. Y la palabra lo dice en Juan capítulo 1. Fíjate el tipo de provisión que es Jesucristo. Si no te habías dado cuenta de la magnitud de lo que Dios a través de Jesucristo te ha provisto, miremos con ojos distintos Juan capítulo 1. Dice: en el principio, hablando de cuando no había nada creado, en el principio era el Verbo. Ahora mira esta asociación lógica. En el principio. Pero al principio fue el Big Bang. No, en el principio, antes de eso. Bueno, en el principio en donde, pues no sé cómo explicarlo, es que es bastante, no es muy inteligente, pero por generación espontánea las cosas empezaron a aparecer desde antes de eso. En el principio era el Verbo. Ahora mira aquí. Y el Verbo era con Dios. Aquí hay un misterio. ¿Ok? Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. El Verbo era con Dios, habla de dos personas, pero luego habla de una. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Ahí está el misterio acerca de Dios como Padre y Dios como Hijo, Jesucristo. Este Verbo, que era con Dios, pero que era Dios, que era el mismo con Dios, era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Paso hacia el versículo 14, ahora mira lo glorioso. ¿Ya entendiste quién es el Verbo? Y aquel Verbo fue hecho carne. ¿Qué? Esto es una cosa tremenda. El Verbo, que en el principio, que creó todas las cosas, por Él fueron hechas. Sin Él, sin el Verbo, nada de lo que ha sido hecho hubiese sido hecho. Él no solamente tiene recursos, Él es el generador de los recursos. Y luego dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Ahí está, gloria. Esa es la gloria de Dios. Esa es la mayor provisión de Dios para tu gloria postrera. Es Jesucristo. Dice: y aquel Verbo fue hecho carne, vimos su gloria, gloria como la del único en genética del Padre. Porque todos podemos ser hijos de Dios por adopción. Pero esta parte de unigénito le corresponde al Verbo. Ese Verbo tiene un nombre, adoptó un nombre entre nosotros. Su nombre es Jesús, el Cristo. Dice: y Él estaba lleno de gracia y de verdad. Y hubo un hombre, Juan llamado el Bautista, dio testimonio de Él. Más adelante nos dice lo contundente de la provisión de Cristo. A Dios nadie
le vio jamás. Pero el unigénito Hijo, ese verbo que tomó el nombre de Jesús, que está en el seno del Padre, o sea, haciendo alusión a lo primero que dijimos, era con Dios y era Dios, Él le ha dado a conocer. Jesucristo es la mayor provisión, y yo quisiera que de una manera muy puntual nos fuéramos de esta conferencia con 3 claves para abrir la puerta a tiempos mejores. Pero esas 3 claves están en torno a la gloria de Dios, que es Jesucristo, porque esa es la mayor provisión y lo que hace posible que tus imposibles, es lo que hace posible que tus imposibles cambien a una realidad completamente distinta. No mejor, sino muy superior al mejor tiempo que hayas vivido antes. Muy superior. Ahora, ahorita lo leímos y yo te invito, si tienes tu Biblia, voy a estar centrándome para hablar de estas 3 cosas que son muy puntuales, son amplias, son fuertes, pero al menos anótalas, comentaremos un poco de ellas y con otros mensajes tal vez ya hemos dado y daremos más contenido de cada uno de los 3 claves, pero llévate estas 3 claves. Y para eso vamos a usar el Evangelio precisamente de Juan. Juan capítulo 1, ya estamos leyendo Juan y ya me eché la mitad del capítulo 1, ahora voy a echar la segunda mitad del capítulo 1 y luego la primera parte del 2 y se acabó. Vamos, el Evangelio de Juan es posiblemente el mejor documento que tenemos para llevarnos en una secuencia perfecta a través de la historia. Dios usó la historia, el orden cronológico de la historia que está registrado en Juan, para llevarnos hacia las claves para que la gloria posterior de tu vida sea mayor que la primera. Pero el comienzo no fue un tema histórico que Jesús como nació, el comienzo fue lo que leímos. ¿Quién es la gloria? Es Jesucristo. Ahora, 3 claves para darle sabor a estas 3 claves. Déjame y platicamos acerca del primer milagro que Jesús hizo. Porque cuando hablamos de gloria, ¿qué es gloria? ¿Conceptos? ¿Qué es gloria? ¿Ideas? ¿Buenos pensamientos? ¿Intenciones? La gloria tiene que manifestarse. Ahorita leímos que Juan dijo, y vimos su gloria. O sea, la gloria se ve. Un país glorioso se ve. Cuando tienes una comunidad gloriosa, se ve. Se ve si tiene muchos baches o no. Ya, si me imaginarán dónde vivo. Se ve. Se ve si hay desarrollo económico o no. Se nota. La gloria se nota. La gloria no está aquí. Soy llamado a mayor gloria. ¿Y qué vemos en ti? No, pues pura tristeza y fracaso. No, pues no. ¿Qué gloria? Ahora, ¿cómo es eso? ¿Cómo se refleja esa gloria? En términos humanos, hay algo más que los términos humanos. Necesitamos entender quiénes somos. Ahora, Juan capítulo 2 nos habla acerca del primer milagro de Jesús y dice al final de esta historia que a partir de ahí Jesús comenzó a manifestar su gloria. Así que es importante. Lo voy aquí también a proyectar, pero si tienes tu Biblia mejor. Versión Reina Valera del 60. Dice, al tercer día, se hicieron unas bodas de Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron
hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Cuando el maestresala probó el agua hecho vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero lo mejor, bueno, el buen vino. Y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. O sea, ya cuando no distingues muy bien, no sé si alguien, sí, bueno, desde hace 2000 años está la regla ¿no? El orden de los vinos. Bueno, dice: mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. ¿Te das cuenta el principio del reino de Dios que hemos estado meditando en estos últimos días? ¿Lo mejor vino primero o después? El mejor vino está reservado, preparado por Dios para después. Los principios del reino siempre son consistentes en su cumplimiento. No es un versículo sacado de contexto y allí empezar a fantasear. En toda la Biblia los principios se van cumpliendo íntegramente. Y aquí mismo el maestresala le dice: pero ¿cómo haces esto? Esto no es lo correcto. Primero los tiempos mejores y después ya todo lo peor. En Dios es al revés. Primero cosas buenas o cosas malas, lo que sea. Pero lo que está garantizado es que los tiempos posteriores serán mejores. Aquí está el mejor vino. Creo que aquí vemos muchas personas que necesitamos, y lo digo en un sentido figurado, un mejor vino para nuestras vidas. 3 claves que vemos a raíz de esto que Jesucristo comenzó a hacer manifestando su gloria. Fue el comienzo con un milagro así. ¿No te llama la atención por qué escogió este tipo de milagro? Él pudo haber hecho cualquier milagro, ¿estás consciente? Empezar a manifestar su gloria sanando a alguien, ¿no? Empezar a manifestar su gloria trayendo una provisión económica. Pasó con los panes, con los peces. Pero él quiso manifestar su gloria con un primer principio del reino que escogió. Y es que la gloria posterior es mayor que lo primero. Ese fue su enunciado con lo que introdujo la manifestación de la gloria de Dios. El enunciado de misión, el enunciado de visión, que dice: de aquí en adelante solo tiempos mejores. Wow. Ahora dice que fue al tercer día. Y yo, que soy muy curioso, digo: ¿y qué pasó en el segundo día y qué pasó en el primero? Y posiblemente ahí vamos a encontrar alguna sabiduría. Y pues sí, 3 claves, donde cada clave se dio en un día diferente. El tercero fue el que ya leímos y vamos a concluir con él otra vez. Pero hay un primer día y hay un segundo día. Bueno, ¿qué sucedió el primer día? Juan capítulo 1, versículo 21 en adelante. Dice, creo que aquí está algo fuera de orden. Juan 1:19 dice: este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Muy bien, aquí encontramos la primera clave de 3. Son claves sencillas, contundentes, pero no simples. Y la primera clave: reconocer identidad y condición. Ahora, estos principios funcionan incluso
para guiar una empresa, para guiar una familia, para guiar a un hijo, para guiar muchas cosas. Tú dale la aplicación adicional que quieras hacer. Yo voy a hablar acerca de cómo Dios a través de Cristo tiene una mayor gloria para nosotros y cómo podemos abrirle la puerta. Es lo que yo voy a aplicarlo así, pero aplica para más cosas. Reconocer identidad y condición. ¿Qué significa reconocer identidad y condición? Se dieron cuenta que en este pasaje, se puso fuera de orden. En este pasaje, yo escogí esta frase. Juan dijo, confesó, yo no soy el Cristo. La quise destacar. Nos está hablando acerca de, ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Y sabes, es importante este tema de quién soy. ¿Tú sabes quién eres? ¿Tú sabes quién es tu empresa? Si tú vas a emprender algo, tienes que darle identidad a la empresa. No puedes estar ahí para hacer negocios, no sé, con lo primero que se me ocurra. ¿Sabes quién eres? ¿Sabes cuál es el objeto, tu ámbito? ¿Sabes hasta dónde puedes llegar? ¿Dónde no puedes llegar? ¿Sabes quién eres? Identidad. Y segundo, ahora te conduces como lo que eres. Cuando no sabemos quiénes somos, no importa cómo nos conduzcamos, quién sabe a dónde vas a llegar. Pero no vas a llegar a una mayor gloria, porque la mayor gloria tiene un principio. Como es algo que surge del empoderamiento desde tu interior, tienes que saber quién eres. No es algo que se impone desde afuera. Estoy citando tal vez a lo que dijo el señor Drucker, pero es algo que surge de mi interior. Y mira qué interesante que hacia el primer milagro de Jesús, lo que pasó el primer día, fue un tema de que preguntándole a Juan Bautista, ¿quién eres? ¿Quién no eres? Yo no soy. Después dijo, yo soy la voz, yo soy esto. Pero nos está diciendo, tienes que saber quién eres. Identidad y condición. Si a alguien le gusta tomar apuntes, lo que está hablando aquí de identidad y condición es saber quién soy y saber cómo conducirme. Te voy a decir una de las grandes importancias de saber quién eres. ¿Quién es? ¿Sabes por qué un matrimonio fracasa, por ejemplo? Porque no sabes qué es tu matrimonio. Tú le defines cosas sobre cómo debe funcionar el matrimonio, en qué consiste, cómo debe ser la relación entre esposo y esposa, pero yo no sé cuál es tu fuente. Si es tu mejor esfuerzo intelectual, te puedes equivocar. Por cierto, yo creo que te vas a equivocar. Lo que no sé es en qué magnitud. Tal vez te equivocas poquito, te equivocas mucho, pero nos vamos a equivocar. Porque el creador del matrimonio no somos nosotros, no es la sociedad que de generación espontánea alguien lo inventó, es Dios. Cuando crea al ser humano, lo crea el matrimonio. Y la importancia es esta. Si sabes quién eres, sabrás qué hacer. Si un árbol sabe que es naranjo, sabe qué hacer, dar naranjas. Pero si empieza a obsesionarse con dar manzanas, se va a frustrar y va a ser un fracasado desde el interior. No me importa qué tanto hizo afuera, va a ser un fracasado desde el interior. A nuestros hijos, padres, es bueno darles guías y ayudarles guías sobre qué hacer. Pero lo más importante, y no puede faltar en casa, es enséñales quiénes son. Porque cuando sepan quiénes son, aunque no les digas, sabrán qué hacer. Pero si creen que son unos delincuentes, no tienes que enseñarles a robar. Van a robar. Si creen que son, y pon lo que tú quieras, no tienes que enseñarles nada. Lo van a hacer solito. Enseñémonos quiénes son. Para esto el Señor nos dijo, Juan 8:32, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Necesitamos saber la verdad acerca de quién soy y ahora, y de mi condición. ¿Por qué lo separo? Porque no basta saber quién soy, con eso sabré qué hacer. Pero la pregunta es, ¿y estoy haciendo
lo que sé que debo hacer? Y cuando tu respuesta es no, ahí tienes que trabajar. Ahí necesitamos libertad. ¿Ves cómo en la gloria empieza a abrirse la puerta? Así es como comienza. Si sabes quién eres, sabrás qué hacer. Pero eso es identidad. Poder conducirme como lo que soy requiere libertad. Libertad. Juan Bautista, cuando dijo, yo soy la voz del que clama en el desierto, prepara el camino al Señor, y dijo, ahorita lo leímos, como dice el profeta Isaías. Está citando la profecía de Isaías en el capítulo 40. Y aquí nos da 4 áreas de trabajo que se las quiero dejar, y que desde ahorita, si no tomaste, por ejemplo, el taller Atendiendo el Alma 1, lo vamos a volver a dar, y vamos a dar el taller 2 de Atendiendo el Alma 2. Ahí voy a estar. Mira lo que dice Isaías 43:5, cuando Juan dijo, yo soy la voz que clama en el desierto, estaba diciendo, este soy yo. Voz que clama en el desierto, preparad camino al Señor, enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, bájese todo monte y collado, lo torcido se enderece, lo áspero se allane, y se manifestará la gloria del Señor. Mira, qué directo está esto. Directo. Y toda carne juntamente le verá. Será palpable, no son ideas, conceptos. Dice, porque la boca del Señor ha hablado, ha dado una ley. Ese es un principio. La gloria se va a manifestar, está preparada para ti una mayor gloria. Pero ¿cómo? Identidad, condición. ¿Y cómo restauro identidad y condición? 4 áreas para restaurar. Y están aquí. Todo valle sea rellenado. Habla depósitos del alma llenos. Tu valía. Si tu valía está vacía, vas a adoptar la identidad de aquello que satisfaga tu desvaloración. Cuidado. Vas a empezar a decir, soy esto. Por eso hay personas buenas, lindos chicos que se convierten en fornicarios. ¿Por qué? Porque ante una falta de depósito lleno de la valía, yo no valgo nada. Ante el primero que pasa, tu hija, va a buscar el satisfactor, y no porque sea promiscua, sino porque el alma necesita sentirse valiosa. ¿Lo ves? Y eso empieza a darle identidad equivocada. Y si alguien no sabe quién es, cualquier camino, si satisface, va a ser bueno. Ese es el tema, ¿lo ves? Y no voy a ampliar, no es el caso hablar aquí. Lo hemos hablado, hablaremos más, y tú tienes que estar en el taller de Atendiendo el Alma. Y son 4 depósitos. Son varios depósitos. El depósito de la confianza, el depósito, hablamos también de la pasión. Una persona que no tiene esa parte de pasión fuerte en su vida, la gloria difícilmente va a tener cabida en ti. Si no lo entiendes, lo explicaremos después. Pero necesitas, porque la palabra lo dice, no necesitamos entenderlo, que necesitamos nosotros restaurar esas 4 áreas, y son los depósitos de nuestra alma llenos. Segundo, todo monte sea bajado. Los montes representaban en la antigüedad lugares de adoración, donde uno subía a rendir su confianza en alguien, pidiendo favor, pidiendo bienestar. Y ahí se levantaban los ídolos. Y hoy en día sigue habiendo ídolos físicos, pero a veces están también los falsos dioses, el amor al dinero y tantas cosas que puede haber. A veces tu mismo ego es un ídolo, la egolatría. Y si tú quieres abrir camino, a la gloria y los tiempos mejores, el punto 2, tienes que poner tu confianza en el lugar correcto. Dicho de otra manera, todos esos montes falsos que no es la confianza en el lugar correcto, bájale. Yo y mi mano forjaremos mi mayor gloria. Bájale.
Tal vez puedas hacer cosas buenas de repente, pero seguramente no va a ser sostenible. Va a haber algo, y tal vez es desde tu matrimonio, tal vez es en tu cuerpo físico, va a haber algo que te va a doblar. Entonces, montes, ¿cuál es tu monte de adoración? Creo que ustedes saben cuál es el mío. Y tengo una cita para subir ese monte cada domingo en la mañana. Sendas de bendición, 3. Dice, lo torcido se enderece. Hemos hablado del temor de Dios y hemos entendido muchas cosas. Anota eso simplemente para que tengas el cómo se restaura mi identidad y mi condición. Haciendo sendas rectas, no torcidas. Y yo le puse más bien lo que producen esas sendas rectas, bendición. Pero si no te queda claro que la bendición no es un accidente, sino es la consecución de caminar las sendas correctas, ponle sendas de rectitud. Y así no te equivocas. Y las sendas de rectitud producen bendición. 4, y lo áspero se allane. ¿Por qué una calle pudiera estar áspera? Porque han pasado muchos coches ahí, o porque mucho peso llega de repente, grandes camiones, luego pues hay una pequeña protuberancia, se levanta y cae, ¡pum!, con más toneladas, y se empiezan a hacer áspero. ¿Por qué un cutis se vuelve áspero? Por impurezas. Porque un corazón se vuelve áspero y hablas con la persona y, ay Dios mío, corta ese corazón, áspero. Porque le han pasado muchas cosas encima. A veces cosas buenas. No sé si a alguien le ha pasado. A veces puede ser que tengas un gran triunfo en los negocios, pero fue tanto el desgaste y se siente rico el decir firmé, salí de este conflicto y firmé nuevas oportunidades millonarias. Quien no ha vivido me va a entender. Y sin embargo, en la noche o al día siguiente empiezas a caer en una depresión. Pero ¿cómo? Si estás en tu momento más grande. Porque te desgastó. Aún cosas buenas desgastan. Si no lo entendemos ahora, lo entenderemos después. Yo tengo que cerrar esta conferencia. Estas son 4 cosas, donde la cuarta habla de una continua sanidad interior. Hay gente que dice, yo no necesito sanar porque ya fui sano. La salud no es salir de una enfermedad solamente, es mantenerse bien. Y por salud te bañas, por salud comes cada día, no una vez en la vida, ¿verdad? Cada día comes saludable, duermes saludablemente. Si tú renuncias a tener una vida de continua sanidad interior, estás cerrando la puerta a una mayor gloria. Mira, esto es lo que la palabra dice y simplemente tómala. Tal vez hay cosas que algunos no lo entiendan. Hemos ya hablado de esto y seguiremos ahondando. ¿Qué pasó en el segundo día? Porque al tercero ya llegamos, pero ese fue el primer día. El primer día, la clave es reconoce tu identidad, tu condición. Estoy caminando en lo que sé que debo y haz algo al respecto. ¿Qué? 4 cosas. ¿Ok? Bueno, ¿dónde viene la siguiente? Juan 1, 35, 39. El siguiente día, mira, es el 2. Otra vez estaba Juan, ese Juan, precioso, y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y, voy a agregar, dejaron a Juan y siguieron a Jesús. Yo me dije, no, Juan, yo y mi bocota. O sea, son mis discípulos, he aquí el Cordero de Dios. ¿Él es el Cordero de Dios? ¿La provisión de Dios para una mayor gloria? Sí. Juan, mucho gusto. No por eso dejamos de decir la verdad, aunque nos dejen. Allá. Ese es el Cristo. Y volviéndose a Jesús, mira qué interesante, Jesús me encanta. Dice,
Y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscan? A veces uno piensa que Jesús, pues no sé, era ese pobre predicador y estaba buscando discípulos para que lo mantuvieran. No sé qué estamos pensando. Y queremos que así es la gente que hoy hace ministerio también, ¿no? Anda ahí nomás. A ver, alguien se está acercando. Hay gente que se me confunde, ¿no? A veces se acercan a uno y ¿qué buscas? Pues, oye, pues yo pensé que me ibas a poner una alfombra aquí. Jesús lo que quiere saber es la verdad detrás de las acciones, las motivaciones. ¿Por qué? Porque la gloria, dijimos, viene del empoderamiento desde el interior. Entonces dice, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Interesante. Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Lo que aquí está hablándonos es que la segunda clave es asimilar la gloria desde el interior. Y yo aquí le estoy poniendo esta frase, ¿dónde moras? ¿Dónde vives? No es conocimiento que me llega a la distancia, es morar juntos. Qué interesante. Y aquí está lo siguiente. Necesitamos ir, conocer y permanecer en la gloria. ¿Sabes qué hemos creído nosotros? Que la gloria es un producto final de un camino. ¿Verdad que sí? Hemos creído que hago cosas y el resultado es algo glorioso o penoso. Los japoneses, dentro de muchas de las cosas que aprendieron después de la guerra, aprendieron que la calidad no es algo que se hace y aparece al final del proceso. Al final de todo vamos a inspeccionar si está de acuerdo a los órdenes de calidad. Aquí hay autoridades en el tema, como Edgar Juárez, que podría hablar con mucha más propiedad de esto que yo. Pero cuando hablamos acerca de la calidad, al final, es muy diferente a cuando la calidad es parte del proceso desde el comienzo. Ese es el concepto de calidad total. Y está diciendo, tú no esperes al final para ver si llegaste al estándar alto. Imprime el estándar alto desde el principio en las primeras cosas. Dicho de otra manera, ¿quién es la gloria de Dios? Lo mejor de Dios, Cristo. No esperes saber si al final de tu vida llegaste a que la manifestación de la gloria que es Cristo esté. Desde ahorita, pégatele. Pero no soy digno. Déjate de cosas que no soy digno. Jesús te va a preguntar, ¿qué buscas? Y la respuesta que le dieron los discípulos, y Jesús los aceptó, es: venimos a tener una relación permanente contigo. ¿Dónde está eso? Le dijeron, ¿dónde moras? Para ir preparando ahí también mi sillón. No es, a ver qué me enseñas, Jesús. A ver qué ayudita me envías. ¿Dónde vives? Cuando tú sigues leyendo estos pasajes de Juan 1, 35 al 51, hay bastante historia ahí, te vas a dar cuenta de varias cosas. Empieza a ver personas ahí, un tal Simón que también llega, y lo que hace Jesús es que le cambia el nombre. Es muy, muy significativo porque le dice, ahora será llamado Cefas, que es Pedro. Yo no te voy a decir Simón, yo veo en ti una roca, así que te voy a decir Pedro. Está trabajando con la identidad de la gente. Cuando llega un pescador analfabeta, desde el primer minuto que mora con Jesús, comienza a trabajar en su identidad. Le dice, se acabó esto que tú creías que era, tú eres una piedra y serás una piedra viva y las puertas del infierno no van a poder contigo. Es lo que está haciendo Jesús. Tú tienes que estar donde Él mora. No de lejos, a ver qué bendición me envía. Te puede enviar bendiciones. Pero no estoy hablando de que te dé provisiones.
como vas al supermercado. Estoy hablando que la gloria mejor aparezca en tu vida. De eso estoy hablando. Proceso de calidad total mientras está el proceso, no al final del proceso. ¿Te das cuenta por qué funcionan las cosas cuando una empresa tiene calidad total? Porque son principios del reino de Dios, por eso funciona. Es maravilloso cuando riges tu vida por los principios y uno lo hace en su trabajo, uno prospera. Con humildad lo puedo reconocer. La gloria sea al Señor. Uno prospera, claro que vas a prosperar. ¿De qué hablas? Te conduces con los principios del reino, pero tienes que ir, tienes que conocer y tienes que permanecer. El primer obstáculo con el que se enfrentaron fue un paradigma. Llegó una persona, Natanael, y le dicen a Natanael: hemos encontrado al Hijo de Dios, al Mesías, Jesús el Nazareno, de Nazaret. ¿Y qué creen que contesta Natanael? Ni siquiera sabía quién era Jesús, pero dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Paradigmas. Vence los paradigmas sobre quién es Jesús. Atrévete a ir y ver. Jesús les dijo eso: vengan y vean. No los quiero aquí conmigo. Primero vean, vengan y vean, y entonces decidan. ¿Quieren estar conmigo? Y si no, adelante, no los voy a mandar al infierno. Síganle. Síganle. No me quiten tiempo para los que sí quieren estar conmigo. Jesús, ven y ve. Y yo agrego: y permanece, pero cambia paradigmas. Lo vuelvo a decir con insistencia: si alguien no sabe por qué podemos confiar en la Biblia como la verdad absoluta, búsqueme y vamos a tomarnos un café. info@grupoelcamino.org. No voy a enviar a alguien, yo voy a ir a hablar contigo. Es importante que nosotros nos atrevamos a entrar a la morada de Dios. Y termino con esto. Ya no llegué al tercer día, pero ya lo dije sobre Caná. Próximo domingo continuamos. Atrévete a conocer a Dios y permanecer en los dos tipos de morada que Jesucristo empezó a dibujar desde este momento en el libro de Juan. Y esas dos moradas yo lo voy a llamar la morada de la comunión y la morada de la prueba. En las reuniones de hogar pueden preguntar al expositor esta semana más cosas acerca por qué la vida es una prueba. Y les va a dar palabra, les va a dar luz. Pero esto es más que cosas o acciones. Esto es una morada con Jesús. Escúchame bien esto. Una cosa es que tú estás caminando y la pases mal de repente y pidas ayuda a Dios. Pero otra cosa es que no sé la circunstancia, no sé qué momento está, pero yo hoy decido caminar juntamente con Dios, con Cristo. Ahí está la gloria. Cristo es la gloria. Empiezo a asimilarla. La calidad total empieza a asimilarse en el momento bueno, porque estoy caminando con la gloria, y empieza a asimilarse el momento malo. Y hay dos tipos de morada. La primera es la morada de la comunión. Es ese momento y ese lugar con Cristo para tener relación personal. ¿De dónde saco yo que son dos tipos de moradas? Lucas capítulo 3, versículo 16, lo puedes luego ver en tu Biblia para que veas que existe. Lucas 3, 16. Una vez que Juan también estaba hablando y le estaban preguntando acerca de quién es y por qué está bautizando con agua, él dice lo mismo: yo no soy el Mesías, yo no soy, pero les voy a decir quién es el Mesías. Uno que viene después de mí, del cual yo no soy digno de atar su zapato. Dice, él no va a ser como yo, que bautizo con agua, bautismo en agua, como una señal de una persona que decide morir a su vieja vida y renacer a una vida con Cristo. Eso es el bautismo en agua. Yo hago eso, pero el que viene después de mí, que es Cristo, Él les va a bautizar en Espíritu Santo, no en agua, y en fuego. Si quieres en tus anotaciones puedes poner: la morada de la comunión es el bautismo
Es el sumergirte, Jesús, en Espíritu Santo. Y la morada de la prueba es Jesús sumergiéndote en el bautismo en fuego. De esto voy a hablar más la próxima semana. ¿Qué necesitamos llevarnos este día? La comunión es esa condición de estar con Jesús, no para ver qué nos da, sino porque hemos decidido caminar con Él en todas las áreas de la vida. ¿Y sabes qué sucede cuando hacemos esto? 2 Corintios 3:18. Nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Ok, ¿quién es la gloria del Señor? Velo aterrizando. Es Jesús, es Cristo. De eso trata el día de hoy. Bueno, mirando como en un espejo, dice la gloria del Señor. ¿Por qué como un espejo? Pues porque no lo estamos ahorita aquí viendo realmente con sus facciones, con estos ojos, pero como en un espejo, como detrás de un lente, los ojos de la fe. Dice, somos transformados de una gloria a una mayor gloria en la misma imagen de lo que estamos adorando. Esa es la morada de la comunión. Cuando yo adoro a Cristo, y tiene que ser a la persona de Cristo, después hablaremos por qué el Padre y el Espíritu Santo tienen otro lugar, pero es Cristo, empiezo a ser transformado en aquello que adoro. No porque sé cosas, porque experimento su presencia. Y si Él es la gloria comienza a producirse desde mi interior. Eso es lo importante de la morada de comunión que tienes que saber. Y sobre la morada de la prueba, dice que el Señor nos bautiza, también nos sumerge en fuego. Y alguien dice, ¿el fuego de qué? De la guerra de Rusia. No. El fuego está hablando acerca de una intensidad tan fuerte en nuestra relación que vas aprendiendo en la morada de la comunión. ¿Por qué? Porque la practicas, y la practicas en cualquier circunstancia, no en algunas. Que cuando llega a practicarse la comunión con Dios en circunstancias muy difíciles y muy adversas, el fuego de tu pasión en esa relación, el fuego que te conecta y te hace estar juntos hasta la muerte, como yo le dije a mi esposa, y hemos tenido momentos muy difíciles, en el tiempo bueno y en el tiempo malo, en pobreza o en riqueza, en la salud o en la enfermedad, sea lo que venga, yo estaré contigo. Y cuando tú haces eso, ¿sabes qué es lo que va a hacer el fuego de las aflicciones? ¿Sabes qué le ha hecho el fuego de la escasez de salud en mi vida cuando estoy con ese fuego en mi relación con mi mujer? Nos hace más fuertes. Como un cuerpecito que tiene la costumbre de hacer ejercicio, y cuando viene la situación difícil y le ponen otros 20 kilitos más a esas pesas, órale, y te hace más fuerte y lo vas levantando. El horno de fuego, la morada de la prueba. Y la prueba no es que Dios mande calamidades. Alguien dice, ¿y Dios dónde está cuando se sufre? Isaías 63:9, en toda angustia de ellos Él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. ¿Dónde está Cristo cuando yo sufro? Yo ya lo sé perfectamente bien. ¿Y sabes cómo lo sé? Porque he sufrido estando con Él. ¿Dónde está Jesús cuando yo sufro? Sufriendo conmigo. Y no hay nada mejor. No hay nada mejor que celebrar con Cristo los triunfos y caminar juntos en el momento más difícil. Es conmovedor. Yo quisiera que vieras qué sucede cuando tú practicas eso, y esa es nuestra conclusión. 2 Corintios capítulo 3, versículo 16. Por tanto, no desmayamos. Antes,
aunque nuestro hombre exterior se va, ¿qué dice? Desgastando. Wow. Híjole, yo me voy desgastando sin duda alguna. El interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación, la vida es una prueba temporal. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más y excelente, dice, y eterno peso de gloria. ¿Te das cuenta cómo se produce el peso de gloria? No es por los momentos malos. Momento malo puede no producir gloria, te puede destrozar. Entonces, es cuando tú has practicado la morada de comunión con Cristo y cuando viene el fuego, es tal el fuego de tu relación con Él que juntos caminan el fuego de los problemas. Y algo sucede ahí, en ese fuego, algo se funde, hay una combustión. Y cuando hay combustión, ¿sabes qué pasa? Cambia la materia, cambia de estado, el agua se vuelve vapor. ¿Pero cómo? Si era líquida. Algo pasa cuando hay combustión. Y cuando hay combustión, porque tú estás en esa relación personal con Cristo y viene el fuego de afuera, algo pasa cuando te pegas. Es como si te adhieres y empiezas a hacer esa gloria de Jesús, empieza a permear con fuego en ti. Pero la base no es el fuego de afuera, es el fuego de tu relación. Y mira lo que dice 18: no miremos las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Así que quiero animar a todos a que nos demos la oportunidad de abrir la puerta. Y solo aparente para que lo notes, ¿verdad? Esto es lo que veremos después. Tercer clave: experimenta sus señales. Bueno, ya los dejé picados. Experimenta sus señales. Y eso nos lleva a la historia con la que hoy comenzamos. ¿Cuántos dijisteis? Y Él comenzó a manifestar su gloria haciendo un primer milagro en Caná.